Hoy leemos el Evangelio según San Marcos, capítulo 4, versículos del 35 al 41. Un día al atardecer, Jesús dijo a sus discípulos: «Vamos a la otra orilla del lago». Entonces los discípulos despidieron a la gente y condujeron a Jesús en la misma barca en que estaba. Iban también otras barcas. De pronto se desató un fuerte viento y las olas se estrellaban contra la barca y le iban llenando de agua. Jesús dormía en la popa, reclinado sobre un cojín. Lo despertaron y le dijeron: «Maestro, ¿no te importa que nos hundamos?». Él se despertó, reprendió al viento y dijo al mar: «Cállate, enmudece». Entonces el viento cesó y sobrevino una gran calma. Jesús les dijo: «¿Por qué tenían tanto miedo? ¿Aún no tienen fe?». Todos se quedaron espantados y se decían unos a otros: «¿Quién es este a quien hasta el viento y el mar obedecen?». Hasta este momento Jesús ha permanecido en la parte noroeste del lago de Galilea y nos ha sido descrito como alguien que enseña a las muchedumbres y que enseña sentado desde la barca, porque es mucha la gente que intenta tocarlo y esto impide que Jesús pueda hacer su trabajo libremente. Con Jesús en la barca están los discípulos. En este momento nosotros vemos qué sucedió al atardecer de un día de tantos, que Jesús toma la iniciativa como maestro, dice a sus discípulos: «Vamos a la otra orilla del lago». No sabemos qué orilla es, porque todo el resto es orilla. Si salieron de Cafarnaúm, hacia donde se dirigieron, aquí no lo dice. Lo importante es que Jesús, en cuanto maestro, quiere ir al otro lado del lago de Galilea. Los discípulos lo escuchan, y lo escuchan en el sentido también de obediencia, y entonces despiden a la gente, y en el mismo lugar donde Jesús estaba, en la misma barca, empiezan a navegar. Viajan hacia la parte indicada por Jesús. Esta es una de las varias veces que Jesús se encuentra sobre la barca. Ahora no lo está haciendo enseñando a la multitud, pero como se nos ha dicho que es maestro porque va con sus discípulos, algo encontraremos que aprender, que va a enseñar a los discípulos. Esta barca se ha convertido ya en una especie de cátedra para la multitud y los discípulos. Ahora, en este viaje también va a ser escenario el mar de Galilea, que tiene 21 kilómetros de largo por 11 de ancho. No sabemos hacia qué parte se dirigen, pero sabemos que los acompañan otras barcas en la travesía que han emprendido. De repente se desató un fuerte viento. Las características geográficas del lago de Galilea permiten o son normalmente escenario de este tipo de ventiscas. Si sopla el viento del poniente del mar Mediterráneo y luego el sur, que viene el viento de la parte de África, y entran a aquel lugar que está rodeado de montañas y el mar está abajo, empieza a circular con violencia el viento y levanta muchas olas que se zarandean
y hacen zarandear cualquier embarcación que se encuentre en la superficie de las aguas. Y esto se facilita más porque se convierte en una especie de vasija enorme este lago de Galilea en el que se agitan las aguas con violencia. El entorno son solo pequeñas montañas y el viento no termina por salir pronto, y esto hace que gire y gire y sacuda con violencia, en este caso, las olas, y estas olas se estrellen contra la barca en la que Jesús va viajando, y a medida que golpean las olas con su agua, la embarcación se va llenando de agua. Pero mientras tanto, ahora Jesús va dentro de la parte segura y cubierta de la barca. Él va durmiendo en la popa. Hay un cojín en el que ha puesto su cabeza y él está descansando, mientras que esta tormenta de viento y agua, que no es lluvia, sino olas del mar, él reposa serenamente. De repente vienen a despertarlo, no sabemos quién, pero le dicen: Maestro, ¿no te importa que nos hundamos? La barca se está llenando de agua y él duerme plácidamente. Entonces Jesús, ante esta llamada de atención, que están en peligro de hundirse por la fuerza del viento y las aguas que van llenando cada vez más la barca, se endereza, despertándose, reprende al viento y al mar le dice: cállate, enmudece. No se nos dice cómo reprendió al viento. Aquí nos dice San Marcos que a quien le dijo que se callara y se quedara enmudecido fue al mar. Esto nos habla de que el fragor de las olas era tan fuerte que estaba incomodando incluso a Jesús. Era un ruido bastante fuerte, ensordecedor, y resulta que los elementos cósmicos, el viento y el mar, se someten con mansedumbre y docilidad al imperio de las reprensiones y órdenes de Jesús. Dice San Marcos, describiendo lo que ha sucedido: en ese momento el viento cesó. Dejando de soplar, las olas dejan de levantarse, ya amaina la tempestad, se serenan las aguas, no golpean más las olas la barca ni la zarandean, y entonces sobreviene una gran bonanza. Jesús con esto está dando una enseñanza a sus discípulos. Él ha subido en la barca, ha estado enseñando a la multitud, pero ahora que están en este viaje, también da una nueva enseñanza a sus discípulos, y esto lo hace interrogándolos. Las preguntas que dirige a su grupo de alumnos son: ¿por qué tenían tanto miedo? Él estaba con ellos. Ellos tenían miedo de que se hundieran con esta tempestad que zarandeaba el mar. ¿Aún no tienen fe? Jesús les dice que estando Él, deberían de tener fe y no tener miedo, de confiar en Él para no temer. Todos ellos se quedaron espantados y unos a otros se comentaban: ¿quién es este? Porque habían visto que el viento y el mar sumisamente habían escuchado sus órdenes y las habían ejecutado. Por eso quieren saber quién es realmente aquel que tienen como maestro, que es capaz de dormir en medio de una tempestad peligrosísima y que al levantarse puede ordenar a los elementos del cosmos con tal autoridad que lo obedecen sin ninguna oposición. Este es Jesús que les está enseñando
quien es su maestro y por los hechos lo deben de conocer. Que el Señor los bendiga. Hasta pronto. Sea alabado el Santísimo Sacramento.